Hola a todos, en este video vamos a presentar la resolución de nuestro proyecto final para la materia de automatización 2 con el ingeniero Byron Lima de la Universidad Politécnica Salesiana, sede Guayaquil. Los autores son José Luis Bejarano y José Camposano. Como proyecto tenemos el siguiente proceso a realizar: una maniobra para prensa de fundición inyectada. Para la realización de este problema contamos con los siguientes elementos: 5 finales de carrera, 3 cilindros neumáticos, una bomba hidráulica con su correspondiente motor. Descripción del proceso. El ciclo que debe realizar la máquina es el siguiente: cierre del molde, dosificar el plástico fundido e inyectar, inyección del plástico, pausa para que no queden burbujas de aire en la pieza, entrar en hoyos para configurar pieza, pausa para permitir la solidificación, abrir hoyos, abrir molde y expulsión de la pieza antes de comenzar el nuevo ciclo. En la figura podemos apreciar el proceso a controlar. Aquí podemos ver la respectiva solución en Graphics nivel 1. Como estado número 1 tenemos que la bomba está apagada y los cilindros deben estar en reposo, es decir, en su estado inicial. Debemos presionar la marcha y se enciende la bomba 1 y se procede a salir el cilindro A. El cilindro A después de eso llegaría a su final de carrera y tendría que salir el cilindro B. Una vez que el cilindro B llega a su final de carrera, enseguida retorna hacia su estado inicial, o sea, hacia el inicio. Luego de esto se activa un temporizador de 3 segundos. Una vez que el temporizador llega a los 3 segundos, sale el cilindro C. Una vez que el cilindro C llega al final de su carrera, se activa un temporizador de 5 segundos. Y una vez que el temporizador llega a los 5 segundos, retorna el cilindro A, es decir, a su estado inicial. Y una vez que el cilindro A retorna a su estado inicial, retorna el cilindro C. Luego de esto, como podemos observar, tenemos un salto hacia el estado 1, en el cual tenemos el estado inicial. Como tabla de variables para la siguiente resolución en Graphics tenemos lo siguiente. Tenemos la variable de la bomba. Tenemos asimismo A más, que es la electroválvula para que salga el cilindro A menos, la electroválvula para que ingrese el cilindro A, B más, electroválvula para que salga el cilindro B, B menos es la electroválvula para que ingrese el cilindro B. Asimismo tenemos a C más, que es la electroválvula para que salga el cilindro C, C menos, que es la electroválvula para que ingrese el cilindro C. Todas estas son salidas. Ahora presentamos las entradas. Como entrada tenemos la botonera de marcha, A0, que es el inicio de carrera del cilindro A, A1, final de carrera del cilindro A, B0, inicio de carrera del cilindro B, y B1, final de carrera del cilindro B. Asimismo, C0, que es el inicio de carrera del cilindro A, y C1, que es el final de carrera del cilindro C. También tenemos los dos temporizadores, el temporizador 1, que es correspondiente para evitar las burbujas en el plástico, y el temporizador 2, que permite que se solidifique la pieza. Ahora procedemos a ver la solución respectiva en el TIA Portal. Como podemos observar, tenemos conectado el PLC con el cual podemos utilizar Graphics, que es el CPU 313C2DP, y su respectivo HMI, el KTP1000, correspondiente a 10 pulgadas. Procedemos a ver la solución en Graphics. Como estado 1 podemos ver que inicializamos con todas las salidas en 0.
para que una vez que finalizado el proceso no se queden activadas las salidas, sino que se reseteen. Podemos ver que el que hace que se salga de este estado número 1 hacia el estado 2 es el botón de marcha. Es decir, una vez que presionamos marcha, nos vamos al estado 2, que sería poner un set en la bomba y un set al cilindro A para que salga. Como transición podemos ver que tenemos la botonera del final de carrera correspondiente a A1, es decir, el final de carrera. Como estado número 3 podemos ver que tenemos un set en la electroválvula de B+, es decir, para que salga B. Y como transición tenemos B1, es decir, el final de carrera de B. Como siguiente estado tenemos lo siguiente. Como B debe ingresar una vez que ha llegado a su final de carrera, entonces ponemos un reset a la electroválvula de B+, y activamos al mismo tiempo un set en la electroválvula de B-, y a la vez aplicamos un retardo a la conexión para el temporizador número 1. Este es el tiempo que pide el ejercicio para evitar que se formen burbujas. Y como transición tenemos la memoria correspondiente al temporizador 1, y también tenemos el final de carrera de B, es decir, cuando B llega al inicio, es decir, B0. Como estado número 5 tenemos un set en C+, es decir, necesitamos que C salga, entonces aplicamos un set. Y como transición tenemos C1, es decir, que C llega al final de carrera. Como estado número 6 tenemos un retardo a la conexión, es decir, otro temporizador más, que el ejercicio nos pide para que un tiempo para que se pueda solidificar la pieza. Tenemos la memoria respectiva al temporizador 2, y en el estado 7 podemos ver que tenemos un set en A-, es decir, para que se regrese a A- y a la vez desactivar la electroválvula a más. Como transición tenemos a A0, es decir, que A llega a su estado inicial. Como paso número 8 tenemos un set en C- y a la vez un reset en C+, es decir, el cilindro C va a regresar a su estado inicial. Y como transición tenemos el final de carrera de C0, pero en la posición inicial. Una vez que se cumple esto, la transición hace que se haga un salto hasta el estado 1, es decir, que se vuelva a cumplir el ciclo. Aquí podemos apreciar nuestra respectiva carátula que hemos configurado como portada en el HMI. Podemos ver que hemos puesto una botonera para que se salte la siguiente imagen, que se vendría a ser la del proceso de la automatización. Asimismo podemos observar la gráfica del proceso, los respectivos cilindros, los finales de carrera, las electroválvulas y la bomba. Ahora procederemos a simular el problema. Siempre debemos recordar que para hacer la simulación primero debemos compilar el respectivo PLC y a la vez compilar el respectivo HMI para que no nos salga ningún tipo de errores. Le damos clic derecho, iniciar simulación. Vemos que nos aparece la ventana donde podemos cambiar el estado de las entradas. Ponemos cargar. Y ahora procedemos a iniciar la simulación del HMI.
Aquí podemos ver, tenemos la carátula, la imagen principal. Si presionamos aquí en el botón de proceso, se va a pasar a la imagen del sistema. Aquí podemos ver. Entonces vamos a mostrar el proceso. Antes de comenzar el proceso vamos a activar respectivamente los rodillos, los finales de carrera de cada cilindro. Como todos están en estado inicial, se deben encender los inicios de carrera. Entonces tenemos el inicio de carrera de A, el inicio de carrera de B y el inicio de carrera de C. Procedemos a dar el pulso de marcha. Vemos que se enciende el motor y a la vez se enciende la electroválvula para hacer que salga el cilindro A. Una vez que sale el cilindro A, deja de estar presionado el inicio de carrera y se presiona el final de carrera, es decir, el cilindro llega a su estado final. Una vez que el cilindro A llega a su estado final, a su final de carrera, debe salir el cilindro B, es decir, se activa la electroválvula y pasa de estar en estado inicial a su estado final. Una vez que llega a su estado final, se activa la marca del primer temporizador y procediendo de esto, el cilindro B debe ingresar. Vemos que está activada la electroválvula. Entonces el cilindro B debe regresar nuevamente. Una vez que el cilindro B regresa, el cilindro C se activa la electroválvula para que el cilindro C salga, es decir, llega a su fin de carrera. Se activa el cilindro C, se activa el siguiente temporizador y podemos ver que ahora el cilindro A se le activa la electroválvula para su retorno. Entonces el cilindro A debe retornar a su estado inicial. Entonces A regresa a su estado inicial y C también debe regresar a su estado inicial. Y se termina el proceso. Vemos que se apagan la bomba, se apagan las electroválvulas y se apagan también los respectivos finales de carrera que estaban activados. Y ahora, como parte final, procedemos a mostrarles el diagrama de las direcciones de entradas y salidas del PLC. Podemos observar todas las entradas desde la dirección I00 hasta la dirección I06, correspondientes a la botonera de marcha y a los finales de carrera de los cilindros. Y como salidas podemos observar desde Q00 hasta Q06. Podemos observar que tenemos la bomba y las respectivas salidas para las electroválvulas de cada cilindro. Muchas gracias por ver nuestro video. Si les gustó, denle like.